Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Roberto Camargo y este es un video sobre la entrevista para el tutor Juan Manuel Montiel en métodos para la materia métodos de elección. Bueno, en este caso empezamos. Como pequeña introducción, la entrevista es una técnica con la cual el investigador pretende obtener información de una forma oral y personalizada. La información versará en torno a acontecimientos vividos o aspectos subjetivos de la persona, tales como creencias, actitudes, opiniones, valores en relación con la situación en la que se está dando. A continuación expondremos unas pequeñas definiciones que esto nos ha hecho interesante del concepto de la entrevista. Para empezar, Corbetta, 2007, opina que es una conversación provocada por un entrevistador con un número considerable de sujetos elegidos según el plan determinado con la finalidad de tipo cognoscitivo. Siempre está guiada por el entrevistador, pero tendrá un esquema flexible no estándar. Noam, en 1985, cree que es más bien un encuentro de carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y cuenta una historia o da la versión de los hechos, respondiendo a preguntas relacionadas con un problema específico. Otra definición de Taylor Bogan en 1986 entiende la entrevista como un conjunto reiterado de encuentros cara a cara entre el entrevistador y sus informantes, dirigidos hacia la compensación de las perspectivas de la información, teniendo aspectos en sus vidas, experiencias o situaciones. ¿Ok? Los aspectos técnicos, en este caso de la entrevista, podría ser que se adapta a cualquier tipo de contexto, clínico, escolar, de investigación. Se puede definir el grado de estructura permitiendo adaptarse a circunstancias de cada caso. Permite registrar la comunicación no verbal. La entrevista se enmarca en un grupo de técnicas denominadas de autoinforme, que son aquellas que suponen un tipo de mensaje verbal y emite sobre todo un tipo de manifestación propia. Este es un concepto de Fernández Ballesteros. Es la técnica guía de la evaluación. Es una técnica utilizada longitudinalmente ya que emplea a lo largo de todo un proceso de evaluación e incluso de tratamiento. Todas las definiciones coinciden en que la entrevista requiere una reunión cara a cara de dos personas. Existe un propósito o finalidad consciente de la diferencia de conversación casual o informal. Existe una distribución de papeles donde una parte obtiene la información y la otra aporta esa información. Características y variabilidades de la entrevista. Podríamos decirse que hay entrevistas no estructuradas. La entrevista no estructurada, el entrevistador tiene total libertad para exponer las áreas de evaluación que considere oportunas, así como el método de planear y cuestionar su registro. El formato tiene como ventaja la posibilidad de adaptarse a la técnica a cada caso particular, así como para poder despegar los recursos de la experiencia. La entrevista semiestructurada, en este caso, el evaluador se debe ajustar a un guión al área de contenido en las que se debe explorar obligadamente, si bien tiene un amplio margen de libertad para la forma concreta de abordar y visualizar las cuestiones, su grado y una genialidad. La entrevista amnésica, centrada en la reconstrucción histórica de aspectos relevantes de la vida del sujeto. La entrevista de planificación, que sería aquella sesión con el sujeto en la cual se sondearán las posibilidades de continuar del curso de la intervención, objetos a alcanzar, estrategias evaluadas y terapéuticas. Entrevista terapéutica en la que el contacto cara a cara no solo tiene, sino también un ámbito clínico en la finalidad. Entrevistas clínicas. La entrevista tiene los siguientes fines, según Zubin 1989. Elicitar en lo posible la información acerca de síntomas y establecer antecedentes de los episodios. Determinar los sentimientos y actitudes de cada situación. Observar la conducta no verbal y tomar la conducta del sujeto en la entrevista. Después existen las entrevistas diagnósticas en las áreas de contenido. Las áreas de contenido de las entrevistas diagnósticas son las siguientes.
enfocadas en las molestias principales, historia de trastornos, historia social, historia familiar, historia médica, historia mental. Después pasamos a la siguiente, que sería la entrevista conductual. Desde el enfoque conductual, la entrevista es una parte indispensable del proceso de evaluación de la terapia. La entrevista permite establecer la relación terapéutica, tomar las decisiones clínicas preliminares y posibilidades del terapeuta conoce al recoger la información necesaria para determinar metas y probabilidades, según Morgenstern 1988. El papel de la entrevista se comprende mejor desde su aceptación al principal objetivo de la evaluación conductual, que es la cartera, y complementa la identificación de las conductas problema, atendiendo tanto a su naturaleza como al contexto en el que se producen. Esto según Morgenstern 1988. La preparación del paciente para la evaluación debido a la peculiaridad de la evaluación conductual como un proceso cognitivo y su ruptura en el papel profesional tradicional que busca por encima de todo una etiqueta diagnóstica. Y pasamos a la confiabilidad y a la validez. ¿Qué es la fiabilidad? El concepto clásico de fiabilidad hace referencia a la consistente de las medidas cuando un sujeto se aplica repentinamente al mismo instrumento. En este aspecto está claramente vinculada a las teorías internalistas. Fiabilidad de la entrevista consiste en averiguar si la repetida aplicación tras un intervalo de tiempo arroja la misma información tradicionalmente. La fiabilidad incorpora también el estudio de la consistencia internacional de los ítems instrumentos de evaluación. La varianza del sujeto. El sujeto puede estar presente en distintas conductas problemáticas en distintos momentos del tiempo, bien porque son etapas del mismo proceso. La varianza de las fuentes se refiere tanto a la confiabilidad de la información que se obtiene cada profesional como aspecto utilizado exhaustivamente en los recursos de los informantes. La varianza de observación. El entrevistador durante el proceso de observación y registro utiliza los procesos diferentes en lugar de resultados también distintos. La varianza de criterio. Los profesionales pueden utilizar diferentes criterios de diagnóstico y por tanto llegar a conclusiones distintas del mismo caso. En cuanto a la evaluación conductual, la fiabilidad debería corresponder al encuentro entre la evaluación de las conductas, objeto seleccionado e hipótesis funcionales sobre los datos recogidos. En este caso, la validez. La validez de contenido, en ella suele hacerse referencia al grado en el conjunto de cuestiones planteadas en la entrevista. La validez de contenido sería una valoración del constructo de la entrevista en cuanto a su capacidad para generar respuestas. La validez de criterio trata de expresar el grado de información recogida con un instrumento puede utilizarse e interferir el mejor rendimiento. La validez de constructo es un concepto que tiene que registrar la verdadera clave del problema de la validez del instrumento. La validez de tratamiento que hace referencia a la utilidad de la técnica de evaluación correcta. En este caso pasamos a la siguiente, que sería el cuestionario de Willy Wundt. Se trata de un test neuroticismo, es decir, de las reacciones persistentes de ansiedad inadaptativa. Este cuestionario revela un neuroticismo relacionado principalmente con los tipos ordinarios de situaciones sociales. Cada pregunta ha de ser contestada conforme a la escala de 5 puntos, en la que 0 es negativo y los representantes son progresivamente positivos. Will Wundt es una prueba psicotécnica que tiene como finalidad explorar diferentes rasgos de la personalidad del sujeto, enfocados en trastornos neuróticos. Su aplicación individual y colectiva está diseñada para sujetos mayores de 14 años. Su aplicación en lo que tiene que ver el tiempo libre se utiliza en varias ramas de la psicología aplicada, como educativa, organizacional, clínica. Está estructurada por 24 ítems donde se le indica al sujeto que lea determinadamente cada una de las preguntas formuladas y encierra en un círculo la respuesta que considera conveniente. Se le indica a la hora de contestar el cuestionario que no existen preguntas buenas ni malas y que toma en consideración los lineamientos. Toma en consideración los lineamientos cualitativos y cuantitativos. Perfecto, bueno, en este caso aquí les dejo la bibliografía. Muchas gracias.
Hasta pronto.